¿Cómo están? Hola, profe. ¿Viene usted? Bien. ¿Está viviendo Baviña, profe? ¿En serio? Sí. Qué bueno. Aquí se está corriendo harto viento y da la idea como que vinieran lluvias. Pero está despejado todavía en Limache. Ya estábamos viendo cómo se calcula el diagrama de disparo, ¿cierto? Ayer pudimos ver un ejemplo de cómo se calcula el cuele o corte. Entonces, lo importante es que recuerden el dibujo. Voy a hacer un dibujo rápido para que se acuerden. Entonces tenemos en el centro el tiro hueco, tenemos tiro a los lados, ¿cierto? Los tiros de los lados son tiros normales. La distancia que hay entre tiro y tiro le llamamos X, si se acuerdan. Esta también es X. Y también tenemos una distancia entre el tiro hueco, ¿cierto? Y el tiro a la izquierda, que es la misma que está hacia la derecha, pero en el dibujo lo hicimos así. Acuérdense que va de eje a eje. De eje de un tiro al eje del otro tiro. Entonces esto le llamamos B1. B1. Y además teníamos B', que es la perpendicular, ¿cierto? A este tiro. Ese tiro lo tengo ahí también. Lo tengo ahí. Y lo tengo por ahí. Entonces esa perpendicular es la botada prima. B'. Ese es el dibujo del cuele básico. Hay distintos cueles que se pueden hacer. Y yo le estoy pasando el básico. ¿Ya? Pero todos tienen el mismo funcionamiento, que es para abrir la cara libre, ¿cierto?, del resto de los tiros. Y la primera cara libre es el tiro hueco. Entonces, cuando hablábamos que cuando era menor o igual a 17 centímetros B1, estos tiros, o sea, este y este salen en forma instantánea, ¿ya? O sea, sin tiempo, sin retraso. Por lo tanto, si borro esta parte, ¿hacia dónde saldría el disparo? Los primeros tiros van a romper hacia acá, ¿cierto? Hacia donde está la cara libre se produce la ruptura, porque es la zona donde hay menos tolerancia a la ruptura, justamente por el tiro hueco. Entonces, cuando esta distancia B1 es menor o igual a 17 centímetros, estos tiros salen en tiempo cero. Tiempo cero. O sea, al mismo tiempo. Entonces, esta roca va a quebrar hacia allá, ¿cierto? Hacia donde está el tiro hueco. Ya después estos saldrían con tiempo. Podrían salir, por ejemplo, este en el tiempo 1, este también en el tiempo 1 y este en el tiempo 2. Pero son milisegundos la diferencia entre tiro y tiro, ¿ya? Incluso microsegundos hay algunos retardos más rápido todavía. Ese es el cuele básico. Entonces, ya vimos un ejemplo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver otros detalles importantes sobre el cuele, que es cómo calcular la carga explosiva para el cuele. Entonces ahí pueden anotar cálculo de la carga explosiva para el cuele.
Voy a poner carga explosiva del cuere. Carga explosiva del cuele. Sabemos que el tiro hueco no tiene carga explosiva, solamente los que lo rodean. También se llama corte o cuele, ¿ya? Vamos a poner corte aquí para cambiarle el nombre, sabiendo que también significa lo mismo, corte. Ya, entonces para calcular la carga explosiva del cuele, no se determina como el resto de los tiros, sino se usan los siguientes parámetros y relaciones, ¿ya? Entonces lo primero que hay que saber... No quiero cambiar el lápiz, no sé qué pasa, que no sé que me cambia el tiro. Ahí sí. Tengo que L se llama densidad de carga lineal, ¿ya? L es densidad de carga lineal. Vamos a poner ahí, densidad de carga lineal. Por lo tanto, la unidad va a ser en kilogramos o gramos por metro. Densidad de carga lineal. Entonces, la densidad de carga lineal del cuele va a ser siempre menor a 0,8 kilogramos por metro. Va a ser menor a 0,8 kilogramos por metro. Por eso se llama densidad de carga lineal, ¿ya? O sea, en un metro hay menos de 0,8 kilogramos de explosivo, ¿ya? 0,8 kilogramos de explosivo. Cuando hablamos de explosivo no estamos refiriéndonos a la pólvora, ya la pólvora ya no se usa como explosivo, se considera un bajo explosivo, o sea, de poca potencia. Hablamos básicamente, nos estamos refiriendo al ANFO, ¿ya? Al ANFO, que es el explosivo más utilizado en minería. El ANFO es el explosivo más utilizado en minería. Su abreviación es así, ANFO, porque no es el nombre, es la abreviación de los componentes. Es la abreviación de Anhydride Nitrate Fuel Oil, ¿ya? Nitrato de amonio y petróleo. Ammonium Nitrate Fuel Oil. Ammonium Nitrate Fuel Oil. Entonces es una mezcla entre petróleo, fuel oil y nitrato de amonio, ¿ya? Se descubrió lamentablemente por accidente. En los años 50, no recuerdo bien, 57, 58, iba un camión militar hacia un regimiento en Estados Unidos, en una zona muy cálida, cerca de Texas, donde son frecuentes las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas siempre se producen en lugares muy cálidos generalmente, ¿ya? Donde hay tormentas eléctricas, normalmente hay lluvias torrenciales y también pueden haber granizos. Bueno, hubo una tormenta eléctrica, pero antes de que ocurriera la tormenta eléctrica, el camión que iba con nitrato de amonio, realmente no iba con nitrato de amonio, iba con salitre. Ya el salitre es eh, nitrato de potasio o nitrato de sodio. Nitrato de potasio, nitrato de sodio. Nitrato de sodio es el salitre, nitrato de sodio, ¿ya? El nitrato de sodio se encuentra de forma natural, ¿cierto?, en el desierto de Atacama, en los salares. Entonces el nitrato de sodio, el que se utilizaba como fertilizante en esa época, bueno, y todavía se utiliza, pero hoy en día también existe el nitrato artificial, que es el nitrato de amonio,
¿ya? El salitre nuestro se fue a las pailas, el tema comercial, cuando se inventó el nitrato de amonio, ¿ya? Que era un nutriente artificial que reemplazaba el salitre. Entonces, ese camión iba con sacos de 40, 80 kilos de nitrato de sodio y sobre eso, porque el nitrato de sodio es muy higroscópico. Higroscópico significa que capta muy fácilmente la humedad. Entonces iba cubierto con una lona emparafinada. Antes no existía esta tela de parca que nosotros conocemos, que es el nylon raquelado, y lo que se ocupaba para las carpas era la lona, una tela gruesa de tejido bien apretado, pero además para asegurarse la emparafinaban, o sea, la cubrían con cera de vela. Esa es la parafina. Cuando hablamos de la estufa, lo que utilizamos es queroseno, pero la vela está hecha con parafina. Es lo que las velas blancas esas que utilizamos en la casa, eso se llama parafina. Entonces esa tela la emparafinaban, entonces hacía que fuera impermeable. Y así si es que llovía, no absorbía el agua, el nitrato de sodio y no se diluía. El nitrato de sodio, al igual que el anfo, que está hecho de nitrato de amonio, no es a prueba de agua, ya se diluye con el agua. Por lo tanto, cuando yo quiero disolver un tiro que me quedó en la frente y no quiero que salga, lo que tengo que hacer simplemente es manguerearlo, ¿cierto? Tirarle agua, diluirlo con agua. Solamente al anfo le pasa eso, ¿eh? No todos los explosivos se diluyen con agua. Bueno, la cosa es que en el trayecto hacia el regimiento iba este camión con nitrato de sodio, pero como hacía mucho calor, estoy hablando de en verano, en Texas, más o menos, hay fácilmente 38, 40 grados en el camino, caminos pavimentados, casi desérticos, y la parafina empezó a derretirse, y al derretirse la parafina de la lona, empezó a escurrir hacia el nitrato de sodio, ¿ya? Hacia el salitre. Entonces, el salitre se impregnó con parafina. Al poco tiempo, cuando estaba a punto de llegar el camión al regimiento, como estaban en una localidad donde hay tormentas eléctricas, le cayó un rayo al camión. Le cayó un rayo al camión y el rayo lo que hizo es encender, debido al impacto, debido al choque, ¿cierto?, del rayo contra el camión, encendió el salitre con parafina y dejó un tremendo cráter, un cráter como de 50 metros de diámetro. Desapareció el camión, obviamente, y quienes llevaban el salitre. No recuerdo si murió gente en el regimiento. Entonces así se descubrió el salitre. Entonces al principio los gringos pensaban que había sido un atentado terrorista o algo así, pero no, pues fue un accidente. Así se descubrió el ANFO. Dicen que la pólvora también se descubrió por accidente, y yo sé que también otra cosa se descubrió por accidente, la penicilina, se descubrió por accidente también el caucho para hacer los neumáticos se descubrió por accidente. Goodyear lo descubrió, es un apellido del que descubrió el caucho. Varias veces gastó todos sus recursos para encontrarle un uso al caucho que es la como la sangre de un árbol, que se llama caucho también. Eh, y no podía descubrir nada hasta que un día sin querer se le derramó un poco de azufre arriba del caucho y así descubrió, digamos, con lo que hacen actualmente los neumáticos. Al caucho natural, si tú le agregas azufre, se transforma en ese material tan útil para correas transportadoras, para correas, por ejemplo, de motores. ¿Qué sería del mundo hoy sin las correas estas de goma, sin el caucho en los neumáticos? ¿Ya? Es un gran descubrimiento de Goodyear también por accidente. Entonces la ANFO, como les decía, es nitrato de amonio y petróleo. Eso es lo que más se utiliza en la minería actualmente. Es barato y es poderoso. Entonces dijimos que la densidad de carga lineal en el cuele tiene que ser menor a 0,8 kilogramos de explosivo por metro. O sea, estamos hablando de 800 gramos por metro, ¿cierto? Menos de 800 gramos de explosivo por metro, menos de 800 gramos de explosivo por metro.
Otro dato importante es conocer el taco que va a ocupar los tiros que rodean el tiro hueco. El taco es lo que cubre el tiro. Taco es igual a 10 veces el diámetro del tiro. El taco tiene que ser igual a 10 veces el diámetro del tiro. El diámetro del tiro generalmente lo dibujamos así, como un diámetro y una T al lado. Entonces el taco tiene que ser 10 veces el diámetro del tiro. El diámetro del tiro son los tiros con que perforamos, ¿cierto? Ya sea con el jumbo o una jack leg. Entonces estamos hablando de tiros que van de 32 a 51 milímetros como vimos antes. ¿Tienen alguna duda de las cosas que hemos conversado? No, profe. Ya. ¿Qué está mi nombre ahí? ¿Ven mi nombre ahí escrito? Sí. Sí, Qué raro. Marcelo Rojas. Ya. No sé qué hice que mi nombre marcado ahí. Entonces, el diámetro es de 32 a 51 milímetros, este diámetro, que es el diámetro de carga. Y el taco es 10 veces el diámetro del tiro. ¿Qué es lo que es el taco? Cuando yo hago un tiro, voy a dibujar aquí imaginémonos que es la roca que quiero perforar, perforo el tiro, ¿cierto? Voy a hacer un tiro que se vea que es el tiro, ¿ya? Entonces, hasta por aquí todo esto es explosivo. Todo esto que está acá es explosivo. Que yo introduzco en el tiro. Pero esta parte que está acá se le llama taco. Generalmente está hecho de arcilla, como la greda. Eso es taco. Entonces el taco, la longitud del taco es esto que dice taco 10 veces el diámetro del tiro. Se refiere a esta distancia. ¿Ya? Eso es el taco. 10 veces el diámetro del tiro sería la longitud del taco. Entonces, aparte, ¿para qué sirve? ¿Para qué creen que sirve el taco? ¿Para empujar, profe? Para, Para retener la fuerza de los gases, ¿no? eso, para aprovechar de mejor forma la tronadura, ¿ya? Si yo dejo esto sin taco, imagínense, yo lo dejo sin taco esto. Dejamos todo esto así, sin taco. Aun cuando igual se va a aprovechar gran parte de la fuerza de explosivo, porque estamos hablando de un alto explosivo. ¿Qué significa un alto explosivo? Que la velocidad de reacción del explosivo es muy alta. ¿Ya? Por ejemplo, el ANFO tiene una velocidad de reacción de 4.000 metros por segundo. Entonces yo dejo hasta ahí de ANFO y sin taco. ¿Ya? Entonces después se conecta un detonador, puede ser un cordón detonante, dependiendo del diámetro del tiro, puede ser un cordón detonante, puede ser un detonador, como un nonel, y a eso va amarrado un cordón detonante. Ya, pero lo importante es que la onda de choque va a hacer que esto explote, ¿cierto? Y la velocidad de reacción va a ser desde donde está el detonador, el que inicia la carga explosiva. Ya, supongamos que ese es el detonador. Entonces, una vez que se enciende ese detonador, empieza a moverse la velocidad de reacción hacia allá, hacia afuera. Estamos hablando de 4.000 metros por segundo, o sea, 4 kilómetros en un segundo. Esa es la velocidad en que esto reacciona, ¿ya? No es la velocidad de la luz, pero es una gran velocidad igual, ¿cierto? 4.000 metros por segundo. ¿Qué pasa si no tengo taco? Entonces, parte del explosivo va a hacer que esto salga como un cañonazo. ¿Ya? Entonces, esa parte, quizás la última parte, no se va a aprovechar bien la energía
para quebrar la roca. La idea de colocar explosivo en un orificio es quebrar la roca, ¿cierto? No que salga como un cañonazo. Entonces, para eso se coloca el taco. No sé si me van siguiendo. Por eso yo coloco taco. Entonces, el taco justamente cumple la función de apretar, confinar, es la palabra que se utiliza, confinar el explosivo. Confino el explosivo a una área para que la tronadura se aproveche para quebrar la roca en este sentido. La idea es que la tronadura se utilice para quebrar la roca y no solamente para hacer ruido y fuegos artificiales. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo un taco, voy a necesitar ocupar menos explosivo por un lado y por otro lado voy a aprovechar mejor la fuerza explosiva para quebrar la roca hacia los lados. Esa es la razón del taco. No sé si se entendió lo que dije. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda que me quiera hacer respecto de lo que estoy hablando? ¿Dudas, preguntas? Entonces esa aplicación es como que fuera una parte práctica, ¿se fijan? Porque nosotros, aunque estemos en la universidad, no podemos manipular explosivos, ¿ya? Porque para manipular explosivos tienes que tener el carnet de programador de explosivos o de manipulador de explosivos, ¿ya? Y eso se va renovando para poder trabajar en la minería. Yo como ingeniero en minas puedo tener el de programador, pero aquí renovándolo, yo no lo he renovado. Entonces, y no se van a ir con llevar explosivos a las clases si ustedes no los pueden ver ni tocar. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando uno estudia explosivos, no puede manipular explosivos verdaderos. Tiene que conversar acerca de ello o trabajar con cartuchos inertes, o sea, que no tengan explosivos. Pero eso no existe, no se encuentra fácilmente, ¿no? Seguramente las empresas de explosivos quizás tienen para, para los cursos que le hacen a su gente, no sé, pero no se encuentra en cualquier lado. Es complicado el tema. Entonces le estaba hablando de la densidad de carga lineal, del taco, que la longitud del taco es 10 veces el diámetro del tiro, y ahora la botada. La botada del cuele, ya sabemos cómo se calcula, ¿ya? 1,5 veces, entre 1,5 y 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. Eso ya lo saben, y saben cómo calcular el resto de las partes, ¿ya? Fue lo primero que vimos. Entonces 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. Entonces eso multiplicado por el diámetro del tiro hueco. Pero ya saben que se calcula de forma especial eso. Para calcular el cuele, tengo que considerar lo que les dije antes, ¿cierto? La desviación, tanto de empatadura como la desviación durante la perforación, lo que le llamamos F. Entonces queda B1 igual a B menos F. Pero esta es la primera B que yo calculo. Con esta parto todo, ¿cierto? Entonces me va a quedar B1, que es la distancia entre el tiro hueco y el primer tiro, va a ser B menos F, ¿ya? Donde alfa es la desviación de la empatadura y beta es la desviación durante la perforación. Después calculamos el X, que es B1 por la raíz de 2, y después el B', que es 0,7 veces X, ¿ya? Entonces con esos datos podemos obtener el cuele. Pero es bueno saber que en general hay una razón de desplazamiento que se llama razón de desplazamiento a esto, a la relación entre el espaciamiento y la botada. Esta relación E partido por B se llama razón de desplazamiento y se utiliza para calcular todos los tiros, pero para todos los tiros va cambiando la numeración. Por ejemplo, para los tiros del cuele, E partido por B
es igual a 1,15. ¿Ya? Entonces también puedo utilizar esta relación para calcular el QL básico. ¿Ya? E partido por B igual a 1,15. Tengo B que puede ser 1,5 veces el diámetro del tiro hueco. Con eso obtengo el espaciamiento. Y el espaciamiento vendría siendo el X, ¿se acuerdan? El primer espaciamiento sería el X. Entonces tengo esas dos formas, pero la forma que generalmente se usa es la que les mostré al principio, que es cómo se calcula la parte de espaciamiento y botada en el QL. Esto es una relación rápida solamente. Entonces se mantiene que la razón de desplazamiento es igual a 1,15. ¿Ya? ¿Cómo calculamos ahora la densidad de carga lineal? ¿Cómo calculamos la densidad de carga lineal? Porque sabemos que es menor a 0,8 kilogramos por metro, pero hay que calcularla. Entonces la densidad de carga lineal del QL, estamos hablando del QL, va a ser igual a L, en donde L va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a menos 3 1,5 por 10 elevado a menos 3, esto por, abre paréntesis, B1, que ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Es la primera botada partido por el diámetro del tiro hueco. Cierre paréntesis. Y eso elevado a 1,5. Entonces B1, acuérdense cómo se calcula. Ya lo vimos ya. B1 era B, que es la primera botada, la que hicimos valer 1,5 por diámetro del tiro hueco. Y B1 es B menos F. Y B1 es B menos F, en donde F es la suma de las desviaciones. Y esto se multiplica además por B1 menos el diámetro del tiro hueco partido por 2. Esa es la fórmula para calcular la densidad de carga lineal. Entonces esa fórmula te va a dar una unidad, ¿cierto? Que va a estar dada en kilogramos metro. Esto es una fórmula empírica. ¿Qué significa eso? Que se calculó o se descubrió haciendo pruebas, ejercicio, ¿ya? En físico, ¿cierto? En la realidad. Porque ustedes se fijan, en ninguna parte hay kilo acá. Aquí tengo distancia, distancia. Distancia, distancia partido por 2. Pero te da en kilogramos metro. ¿Por qué? Porque es una fórmula empírica. O sea, se llegó a esta ecuación en donde la densidad de carga lineal es igual a 1,5 por 10 elevado a menos 3 por B1 partido por el diámetro del tiro hueco elevado a 1,5 por, abre paréntesis, B1 menos el diámetro del tiro hueco partido por 2, cierre paréntesis. Se llegó a esa relación solamente probando, ¿cierto? Experimentando. Por eso uno no puede saber por qué tiene kilogramos metros, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando hicieron la prueba y llegaron a esta ecuación, lo que utilizaron fue un diámetro, ¿cierto? Un diámetro específico, porque aquí estamos hablando de diámetro de tiro hueco. Pero hay que corregir, porque esto es para calcular la densidad de carga lineal de los tiros, ¿cierto? De los tiros que ocupé para el QL. Pero en este caso, cuando ocuparon este formulismo, el diámetro que utilizaron no fue cualquier diámetro, fue un diámetro bien específico, que fue de 32 milímetros.
Entonces, si yo voy a utilizar cualquier tiro, ya sea por un jumbo o una jack leg, que es distinto a 32 milímetros, tengo que corregir este valor que me da acá en esta fórmula, ¿ya? Entonces, cuando el diámetro es distinto a 32 milímetros, voy a poner acá, si el diámetro que yo estoy utilizando como diámetro de carga, si el diámetro del tiro es distinto a 32 milímetros, tengo que corregir, ¿ya? Tengo que corregir mi L, mi densidad de carga lineal. Entonces tengo que ocupar para corregir, tengo que L1 va a ser igual a diámetro 1 partido por el diámetro original por L. ¿Cuál L? Esta. Aquí yo obtengo una L, ¿cierto? Esta es la L que tengo que corregir. ¿Por qué? Porque mi diámetro, que es el que estoy ocupando, imaginemos que el diámetro mío, o sea, el D1 mío, es de 38 milímetros. Entonces aquí yo tendría que entrar a corregir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es distinto a 32 milímetros, por lo tanto tengo que poner acá el de 38 y el D es de 32, ¿cierto? Este es el diámetro que yo estoy utilizando, el de 38. El D sería los 32 milímetros. Entonces, así corrijo y obtengo un L1, que es la densidad de carga de lineal corregida, de acuerdo al tiro que yo estoy ocupando. Entonces aquí pongo 38, acá pongo 32 y acá pongo la densidad de carga lineal que me dio. Ya imaginémonos que acá me da 0,6, 0,7 vamos a dejar, 0,7 kilogramos metro. Ya hicimos todo el cálculo acá arriba y nos dio 0,7 kilogramos metro. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad de carga lineal corregida? L1, ¿cuál va a ser? Entonces, D1 es el diámetro que estoy utilizando, o sea, 38, partido por el diámetro que se utilizó para el experimento y con el cual se obtuvo esta fórmula, que es 32, y por la densidad de carga lineal que me dio, ¿cierto? O sea, en este caso, este es el que me di yo, ¿cierto? Estoy suponiendo que me dio, esta fórmula de arriba me dio eso, 0,7 kilogramos metro. Entonces, con eso voy a obtener la densidad de carga que debo ocupar yo de acuerdo al diámetro que yo estoy ocupando. ¿Por qué? Porque esta es la que se utiliza considerando el diámetro que se utilizó en el experimento original, ¿ya? Que fue de 32 milímetros, por eso debo corregir. Entonces, me queda 38 dividido por 32, me da 1.1875 y eso por 0.7. Por lo tanto, la densidad de carga lineal que tengo que ocupar es mayor ahora. ¿Por qué? Porque el diámetro es mayor, tiene lógica, ¿cierto? Entonces, la densidad de carga lineal que me dio es de 0,83. ¿Me entienden o no? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Ya, 0,83 kilogramos metro me daría, si es que la densidad de carga me hubiera dado 0,7, considerando un diámetro de tiro hueco y una B1, ¿cierto? Que obtuve antes. Así se calcula entonces la densidad de carga lineal del cuele, la densidad de carga lineal del cuele. Entonces, otra cosa importante que hay que saber
es que la carga de un tiro cualquiera, la vamos a representar como Q. Q también se utiliza para caudal, ¿ya? En los libros de mecánica de fluido. En este caso significa carga de tiro, ¿ya? La carga de un tiro, entonces carga de un tiro, carga sub T. Y eso va a ser igual a H por L. Entonces, si yo multiplico H, que es la altura que tiene que ir el explosivo por la densidad de carga lineal, te da la carga que debe tener un tiro. Entonces, si este es el tiro, perdón. Voy a cambiar de color. Vamos a suponer que voy a hacer el tiro hacia abajo, ¿ya? Pero normalmente en minería subterránea los tiros son horizontales, ¿ya? Pero en este caso lo estoy haciendo hacia abajo, para que se entienda mejor el dibujo, nomás, nada más. Entonces, si ese es el tiro que yo hice con una perforadora, este es el cerro, ¿cierto? La carga está por acá más o menos. Entonces, todo esto es lo que va con explosivo. A esa altura, que es una parte del largo de la perforación, se fijan que es una altura que es parte del largo de la perforación, no el total. A esa parte se le llama H, ¿ya? Que es la altura de la carga explosiva. La altura o la profundidad, si es que un tiro horizontal, se dice que es la profundidad que va con carga explosiva. La parte de arriba ya sabemos lo que es. Esta parte que está acá es la que es el taco. ¿Ya? Este es el taco. Y también es una distancia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tengo yo acá? Que H mayúscula, que es la altura o profundidad del tiro, es igual a ¿qué? A H más T, ¿cierto? ¿Ah? Por lo tanto, H chica, por la altura de carga explosiva, va a ser igual a H menos T. ¿Entiendo, no? Entonces, la altura de carga explosiva va a ser igual a H, que es el largo total del tiro, menos el taco. ¿Ya? Y si consideramos que el taco vale 10 diámetros del tiro, ¿se acuerdan? Puedo después reemplazar en esta fórmula, ¿cierto? Entonces me va a quedar que la carga explosiva de un tiro va a ser igual a H menos T, ¿cierto? H menos T. Entonces tengo H menos T. Está entre paréntesis. Y eso por la densidad de carga lineal. ¿Ya? Entonces la carga de un tiro va a ser igual a H menos T por la densidad de carga lineal. En general, ¿ya? Nosotros lo único que vimos es la densidad de carga lineal del cuele, pero esto es como un formulismo general para cualquier tiro. Entonces tengo que la carga de un tiro va a ser igual a H menos T, que es lo mismo que H chica, o la altura de carga, que efectivamente va con explosivo por la densidad de carga lineal. Pero podemos reemplazar eso, ¿cierto? Entonces me queda que Q va a ser igual a H, que es el largo del tiro, menos, ¿qué cosa? 10 veces el diámetro del tiro.
¿ya? Y eso por L. ¿Ya? Hasta ahí están todos de acuerdo, ¿no? Porque lo único que hice es reemplazar, ¿cierto?, el taco, que es 10 veces el diámetro del tiro. Sí, profe. ¿Ah? Profe, el factor 10 puede cambiar. Sí, pues sí puede cambiar. Después en cielo abierto ustedes van a ver que hay estas fórmulas que cambian, pero estos son cosas generales de lo que es para calcular un diagrama de disparo, pero estoy hablando ahora en minería subterránea. Pero si no tengo más, imagínense que yo no tengo más fórmulas y tengo que hacer un diagrama de disparo a cielo abierto. Tengo que ocupar lo que tengo, o sea, estos datos. Pero después hay formulismos más exactos para cielo abierto que los vamos a estudiar más adelante. Pero esto es general, ¿ya? La carga de un tiro va a ser igual a H por L, o sea, la altura de carga por la densidad de carga lineal. Eso es general. El taco siempre va a ser igual a, eh, lo puedes reemplazar, ¿cierto? El taco, aquí también puedes reemplazar taco, siempre va a ser igual al largo del tiro, o sea, H, o la profundidad del tiro, como quieras verlo, menos, ¿qué cosa? La altura de carga. Entonces son cosas generales que estamos viendo, que también pueden servir en el caso que no tengamos más formulismos. Entre no tener nada y tener esto que tenemos ahora, es mejor tener esto, ¿cierto? Por eso estamos partiendo de lo más general. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chiquillo. ¿Cómo se llama el explosivo que se echa ahí, profe? El tiro. ¿Cómo se llama el explosivo? Sí. Lo había mencionado, pero lo olvidé. ANFO. ANFO. ANFO es el explosivo más utilizado por lo barato y lo potente que es. Pero cuando los tiros, cuando las perforaciones donde tengo que tronar hay mucha agua, no se puede usar el ANFO. Entonces tengo que ocupar otro explosivo. ¿Ya? Pero en general lo que más se utiliza en minería subterránea y minería a cielo abierto es el ANFO. Salvo cuando hay mucha agua. Cuando hay mucha agua no puedo usar ANFO porque el ANFO se diluye, ¿cierto? Es parecida a la sal. Es un tipo de sal, de hecho, ¿cierto? Pero está con petróleo, esa es la diferencia. El nitrato de amonio, el nitrato de potasio son sales. El nitrato de sodio son sales. Entonces, el nitrato de amonio es muy higroscópico. Eso significa que captura la humedad, así como la sal. Por lo tanto, una vez que captura la humedad, pierde su efectividad. ¿Ya? Se diluye con el agua. Por eso cuando los tiros están puestos en lugares con mucha humedad no puedo utilizar ANFO. Ahora vamos a ver formulismos para el resto de los tiros. Lo único que hemos hecho hasta el momento es ver cómo se calcula tanto en dimensiones el QL como en la cantidad de explosivo que debo utilizar. Lo único que hemos hecho es analizar el QL. Ahora vamos a ver el resto de los tiros. El resto de los tiros del disparo de un túnel. Resto de los tiros, entonces. Todo lo que estamos viendo son formulismos y apreciaciones de minería subterránea, o sea, para hacer túneles o piques, resto de los tiros. Los piques y las chimeneas se fabrican de igual forma con perforación y tronadura, salvo que tenga equipos especiales que son como tuneleras, que lo que hacen es escariar utilizando máquinas rotativas para perforar. Pero la mayoría de las veces, como les digo, las chimeneas y los piques se hacen con perforación y tronadura. Por lo tanto, todo lo que hemos visto también sirve para hacer piques y chimeneas. Hablamos de piques cuando construyo algo hacia abajo. Cuando yo construyo un desarrollo vertical o inclinado hacia abajo, hablo de pique. Cuando yo construyo un desarrollo
vertical o inclinado hacia arriba, hablamos de chimenea, ¿ya? Chimenea, cuando lo construyo hacia arriba. Entonces, para el resto de los tiros, tengo que el espaciamiento se calcula de la siguiente forma. El espaciamiento va a ser igual a K partido por 50. También es una fórmula empírica, así que no traten de entender las unidades, ¿ya? Por el diámetro del tiro. El diámetro del tiro que va con carga, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de la presión de detonación, partido por la resistencia a la tracción del macizo rocoso. Entonces ahí aparecen otros conceptos que hay que entender, ¿ya? Así se calcula el espaciamiento de un tiro para el resto de los tiros. Tengo K partido por 50 por el diámetro del tiro que estoy utilizando, el que va con explosivo, por la raíz cuadrada de la presión de detonación. Entonces PD, ¿qué es lo que es? Presión de detonación. Presión de detonación. Como expresión tengo unidades de presión. Entonces la presión de detonación es kilogramos partido por centímetro cuadrado. Esa es la unidad típica, ¿ya? Pero también puede estar dado en atmósfera, en milímetros columna de mercurio, metros columna de agua, cualquier unidad de presión. Pero en este caso es la que más utilizamos, es kilogramos partido por centímetro cuadrado. Esa es la unidad de presión de detonación. ¿Por qué? Porque es una presión. Es la presión que genera el explosivo cuando explota. ¿Ya? El explosivo al explotar genera una fuerza, ¿cierto? Pero esa fuerza es ejercida por unidad de superficie. Entonces, esa fuerza se transforma en una presión, ¿cierto? Porque fuerza por unidad de superficie o fuerza en un área en particular es presión, ¿ya? Por ejemplo, el peso de 1 kilo de pan usted lo puede sostener perfectamente en la mano, ¿cierto? Con una mano. Porque en general está esparcido ese peso en varios puntos. Pero si yo a una aguja la hago pesar 1 kilo y usted se la acerca a la mano, lo más probable es que se le entierre en la mano, ¿ya? ¿Por qué? Tienen el mismo peso, una aguja de 1 kilo y 1 kilo de pan. Pero esa aguja de 1 kilo está apoyada en un punto más pequeño, entonces genera mayor presión que todo el kilo de pan que tiene en la mano, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de presión. Entonces, a menor área, ¿cierto? Aplicada una fuerza, mayor presión. Mayor presión. Si yo aplico una fuerza en una menor área, ejerce mayor presión. Si aplico una fuerza en una mayor área, menor presión. Por eso, por ejemplo, los equipos grandes de perforación, por el peso que tienen, para que no se entierren en el suelo, tienen orugas. Los tanques van sobre orugas. ¿Para qué? Para que esa presión, el peso del equipo se esparza, ¿cierto? En las orugas, ¿ya? Entonces, el mismo peso del tanque se va esparciendo sobre una unidad de superficie mayor, un área mayor. En cambio, si tuviera solamente 4 puntos de apoyo, como 4 ruedas, lo más probable es que se enterraría. Ahí también se aplica el concepto de presión para que entiendan. Entonces, presión de detonación es un tipo de presión que genera el explosivo, la fuerza explosiva, sobre una unidad de superficie. Entonces, generalmente la medimos en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, entre más potente sea un explosivo, obviamente va a generar mayor presión de detonación, ¿ya? RT, ¿qué es lo que es? Resistencia a la tracción del macizo rocoso. RT, entonces, la resistencia a la tracción.
Resistencia a la tracción. ¿Qué es lo que es la tracción? La tracción se ejerce cuando yo, por ejemplo, tengo dos equipos de personas que están tirando una cuerda. ¿Ya? Ahí yo estoy traccionando la cuerda. ¿Ya? Cuando yo quiero abrir algo, por ejemplo, cuando quiero sacar un corcho de una botella, yo tengo que traccionar el corcho de la botella, traccionarlo. Eso es tracción, ¿ya? Es lo contrario a comprimir. Cuando yo quiero comprimir algo, cuando quiero meter el corcho en la botella, yo comprimo el corcho, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre compresión y tracción, ¿ya? Son esfuerzos se llaman. Los esfuerzos más comunes son la compresión y la tracción. En este caso, RT significa resistencia a la tracción. RC significa resistencia a la compresión. Y hay una relación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción, ¿ya? Hay una relación que vamos a ver más adelante. Entonces esto se llama resistencia a la compresión. Es interesante porque la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción también se mide en kilogramos centímetro cuadrado. O sea, tienen las mismas unidades que la presión de detonación, ¿ya? Porque también yo ejerzo una fuerza por unidad de superficie, ¿ya? O presiono o tracciono considerando una fuerza y una unidad de superficie, ¿ya? Por ejemplo, cuando estoy presionando el corcho con la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre la mano en una unidad de superficie. ¿Cuál unidad de superficie? Que es vendría siendo la sección, ¿cierto? O el área del corcho, el área o el corte transversal del corcho, ¿ya? Que debe ser más o menos de 1,5 o 2 centímetros cuadrados. Entonces, la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre una unidad de superficie, que en este caso es la unidad de superficie del corcho, ¿ya? Entonces, si el corcho es así, ¿cuál es mi unidad de superficie? Esa que está ahí. Es un área circular, ¿cierto? Que es fácilmente calculable con pi r cuadrado, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la fuerza que yo ejerza, ya sea de compresión, para meter el corcho en la botella, o tracción, va a cambiar, ¿cierto? Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Entonces, vamos a por terminar la clase. Voy a sacar un pantallazo. Ahí los tengo identificados. Nos estamos viendo, chiquillos. Nos vemos, profe. Chao, profe, cuídese. Feliz 420. Chao.